Y a medida que se observa de que ya el escenario es otro y que posiblemente se empiece a desgastar Arena y poder llegar a él, incluso llega a decir, bueno, y es que entonces Arena, después que pase eso, o va a desaparecer, o es que se va a convertir en otro PCM. Entonces, ahí hay ya algunas preguntas para poder incentivar a la reflexión. Pero a medida que se acerca a esta observación es que ya está caminando para poder llegar a observar de que aquello que mencionaba, que esa arena que estaba caminando desde un nacionalismo, de repente es retomado por los sectores económicos poderosos del Salvador y le dan otra orientación. Y al mismo tiempo que le dan otra orientación es donde empieza ya a perder su ubicación política y curiosamente se empieza a desgastar. Antes de que llegue el desgaste de los gobiernos, es que Arena ya se ha ido desgastando como una fuerza política y eso lo está observando el autor. Dice, bueno, llega un momento, se desgasta, ya Arena se está convirtiendo en una maquinaria sin convicciones y lo único que le va quedando es una maquinaria, incluso llega a crear el término pagano. David Ernesto fue fundador de esa fuerza política y todavía que ve el desgaste y ve cómo esa fuerza política empieza a caer, pero no se atreve a criticar los 4 gobiernos. Es decir, si vamos a perder no va a ser por lo que hemos hecho los 4 gobiernos, sino que por todo este aspecto en que las élites políticas que están dirigiendo ese partido han desvirtuado. Quizás ahí convendría reflexionarlo hondamente, ¿verdad? Cada uno de esos periodos de Arena para poder plantear otro enfoque a lo que ha hecho David Ernesto. Pero entonces Arena llega a ese nivel, llega a un nivel en el cual ya se presenta como una fuerza que puede perder porque ya se ha convertido en una maquinaria que tiene como principal característica es el hecho de que en el gobierno del presidente Saca se une Poder Ejecutivo y la presidencia del COENA. Por lo tanto, se va haciendo una utilización del partido a esos elementos. Es la última etapa de Arena en el gobierno. Habían otras etapas que en el desarrollo del libro también las menciona David Ernesto con bastante acierto. Pero llega Arena así y ya sin esa fuerza que lo había originado y que ustedes pueden tener, que una de las innovaciones de este libro es el DVD de lo que fue la primera presentación del libro en Guatemala, y ahí fue presentado por un comandante guerrillero guatemalteco, se me ha escapado el nombre de Macías. Pues Macías fue comandante en Oaxaca y ahí él menciona lo que fue en realidad la confrontación que se dio con la gente de derecha. Y él decía, estos carajos no les pudimos, ¿verdad? Tenían una convicción, pero eso como que lo perdieron. Eso lo dice el autor, e incluso hay una desubicación porque habla de orden y se lo ubica como que eso fuera equivalente a Arena, ¿no? Pero lo dice, y Macías, que es un señor que en realidad impacta en la forma como presenta el libro, porque el tipo, como él mismo lo dice, no tiene pelos en la lengua, cosa que también es de estimular, ¿verdad? Para un país en el cual lo políticamente correcto nos ha invadido, nos impide pensar en las cosas adecuadamente. Arena se queda a ese nivel. Entonces el resto ya lo ha observado. Había observado cómo esa fuerza política había perdido las ideas originales y llega un momento en el cual ya en la última etapa no únicamente se desgaste de los periodos de gobierno, sino que es que se pierde en lo que va a ser las élites políticas que están predominando en esa fuerza política. Ese es uno de los aciertos que tiene en realidad David Ernesto, y que lo dijo, y que también observa y compara el accionar de Arena en esa etapa ya con el
cómo es que tienen convicción. Y dentro de esa parte llega un momento en que saca una reflexión de ver en qué forma ahí está caminando también las convicciones en el FMLN. Por eso que en esta parte el libro es interesante de llegarlo a leer y a observar. Yo sé que ustedes lo han hecho. En la primera edición los invito a que hagan la segunda lectura en la segunda edición, porque en realidad tiene esos elementos que son muy importantes. Y al momento de esos 2004-2008 llega a acertar incluso en la capacidad que tiene Mauricio Funes para poderse presentar como una opción de triunfo. En algún momento todavía está el ambiente fuerte de polarización política de campaña y dice, bueno, en el Farabundo Martí la forma como se está llegando a cristalizar son más de predominio de grupos radicales y sin embargo está caminando lo otro. Eso le va permitiendo y quizás ya estoy casi yo esperando la tercera edición del libro, porque él tendrá que hacer una revisión de lo que viene desde la primera edición y llevarla hacia las conclusiones de este agregado que hizo el año anterior. Un agregado que ya casi invita a reflexionar algunas opiniones que se dieron en la primera edición o que están todavía en la segunda edición. Y dentro de ello es curiosísimo llegar a observar cómo lo que ustedes podrían llegar a creer que un hombre nacionalista con origen en la derecha pudiera criticar la invasión a Irak, la invasión a Afganistán o la forma como nuestros compatriotas salían de El Salvador. Eso no es patrimonio de la izquierda, sino que es también patrimonio de un nacionalismo de derecha. Lo que pasa es que eso como que empezó a adaptarse en la otra fuerza política. Pero dentro de ello llega a observar, y hay un capítulo muy importante en cuanto a los partidos políticos, y lo dice, hace su balance, observa que la otra fuerza política no solo va a ganar, sino que tiene un accionar muy distinto, muy diferente, que le va a llevar hacia lo que logró este año. Y luego tiene en ese último agregado, tiene un apartado que no tiene desperdicio sobre la intervención extranjera. La forma como se da esa intervención extranjera en El Salvador y la forma como ésta ha influido grandemente a el accionar político salvadoreño. Y es ahí donde empieza a observar cómo incluso toda esa terminología de la era Bush-hijo influye grandemente todavía en la forma de interpretar la realidad política nuestra y por lo tanto estamos hacia un lenguaje de confrontación. Estamos en el 2008 todavía, o sea que todavía Bush estaba en el gobierno, ¿no? Pero eso nos influyó mucho, como nos influyó mucho la intervención extranjera en base al concepto de este-oeste entre comunismo y derecha, y dentro de esa perspectiva no encontrar qué posiciones pueden llegar a crearse en El Salvador para poder plasmar un otro proyecto. A eso es a lo que se asoma David Ernesto. Después de decir, señores, miren, ahí hubo unas ideas muy importantes, yo creo que fueron importantes, que fueron todavía, que estaban medio camino para llegar a más, pero ahí estaban unas ideas muy importantes. Estas se deshacían y llegaron a ser una maquinaria sin convicción. Pero esa maquinaria sin convicción que fracasó, pero las ideas estaban por allí caminando con fuerza y llegaron a más, llegaron incluso a fortificar otra vez una interpretación nacionalista en el cual David Ernesto dice, y lástima que yo no traje mi edición subrayada, no me vayas a pasar la subrayada donde dice, bueno, es que ahora todos tenemos que hacer un proyecto nacional, un proyecto a favor de El Salvador. Y ahí no es únicamente de derecha o de izquierda, sino que es trabajar todos los salvadoreños hacia eso.